Hola, querida tribu, ¿cómo estáis? Bueno, aquí me tenéis de nuevo con la voz algo tomada como de costumbre, o sea que no os sorprendáis si mi voz no es lo fuerte y lo clara que debiera ser. Pero bueno, vamos allá. Eh, vaya semanas que estamos dejando detrás y hacia lo que vamos. Ya veis detrás mío, esta es la carta natal de esta lunación, esta luna nueva que tendrá lugar en Cáncer el 25 de junio. Vamos a hablar en este vídeo de la última mitad de este mes de junio. Y vamos a hablar también de algunas cosas que han pasado para tratar de extraer enseñanzas. Pero bueno, ya veis en esta carta de la lunación que todos los planetas están de alguna manera ya en relación todos con todos. Veis la inmensa maraña de aspectos que se forman, veis el pequeño gran trígono súper activado. Todos los planetas dentro del pequeño gran trígono están formando aspectos muy fuertes, muy tensos. Urano cuadratura con Marte, Neptuno, Saturno cuadratura con Júpiter, Sol, la Luna también, etcétera, ¿no? Y Plutón, un quincucio con Marte, ha formado un quincucio, también está formando con Júpiter, con el Sol, dos yots, uno centrado en Plutón, lo veis aquí, otro centrado en Marte, los dos grandes maléficos de vértice de un yod. Esto pinta realmente muy sabroso. Vamos, está clarísimo que estas últimas semanas de junio, si nos parecía que de donde venimos ya venía muy movido, pues prepararos para esto, ¿no? Ya veis un poco hacia dónde vamos estos próximos días. Vamos antes que nada a ver un poquito qué ha pasado. Fijaros, este ataque masivo con drones de Ucrania a Rusia, y es lo que ya os había dicho. Cada vez que algo active el pequeño gran trígono, lo veis aquí, Plutón, Saturno, Neptuno, Urano, cada vez que algo active eso, algo va a ir saltando por los aires, por ahí, ¿no? Y justo aquel día, el día del ataque, la Luna estaba conjunta con Marte y ambos en cuadratura con Urano. Estaba Marte ya iniciando su cuadratura con Urano y la Luna transitando sobre Marte. O sea que ya veis, y además fijaros que lo llamaron la operación telaraña, y bueno, que también resuena muchísimo con Plutón en Acuario, porque ¿qué es Acuario? Es una telaraña, y es una telaraña, al ser Acuario, una telaraña aérea, ¿no? O sea que, y también justo en aquel momento el Sol estaba conjunto con Mercurio en Géminis. Si os dais cuenta cómo estuvo montada la operación en base a camiones, o sea, en base a transportes, etcétera, todo muy, como consiguieron salvar distancias muy grandes dividiéndolas en tramos más pequeños, que eso es muy geminiano, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo veis, ¿no? Cómo todos estos arquetipos se manifiestan, y esto es la base de la astrología, darse cuenta que tú y que yo somos arquetipos, que estamos funcionando dentro de un campo de fuerzas arquetípicas, y estamos de alguna manera representando nuestro papel en mitos que se renuevan, que se retuercen, que se reconfiguran en cada instante, pero que son los viejos mitos de nuevo, y nosotros somos los viejos caracteres arquetípicos, que vamos juntando cosas, y esas cosas que juntamos son símbolos. ¿Os acordáis que os dije que un símbolo son dos cosas que se juntan para recordarnos que algo que estaba separado estuvo unido en el pasado y ahora volvemos a unirlo? Y ese es el poder del símbolo, de unir, de volver a unir lo que estuvo unido y se separó. Entonces, y vamos a ver cómo esta máquina brutal de cambio, que es el pequeño gran trígono, porque son los tres dioses del cambio, los tres transpersonales, Plutón, Neptuno y Urano, formando un aspecto muy estable, muy largo en el tiempo. Recordad que ya empieza en 2024 este pequeño gran trígono desde Tierra, Tauro, Capricornio, cómo está durando todo el 2025, cómo se va a perfeccionar en el 2026 y cómo va a durar prácticamente hasta el 2029, 2030. O sea que van a ser casi que 6 años
largos de pequeño gran trígono. Este pequeño gran trígono es un enorme motor de cambio. Es la herramienta de, yo diría, de cómo el nuevo orden se va abriendo camino a través de situaciones caóticas, ¿no? Entonces, bueno, y una de estas grandes situaciones caóticas va a tener lugar en torno a esta lunación del 25, ¿no? Vamos a irlo viendo más adelante. Vemos, por ejemplo, también otro tema que nos entretuvo bastante estos días fue la pelea amorosa, ¿no? Los dos bros, el bromance, como dicen en inglés, el romance entre hermanos, ¿no? El agente naranja con el loco del brazo en alto, vendedor de coches, como, bueno, ya sabíamos que no había espacio en todo Estados Unidos para dos egos tan grandes, dos narcisistas tan literales, no pueden encontrar sitio para los dos en un país tan grande como Estados Unidos, ¿no? Y entonces, justo fue, si os dais cuenta, cuando Júpiter estaba ya en el grado anarético de Géminis, cuando entraba en el 29 de Géminis, ¿no? Que son los hermanos. Y además cuando, y os adelanto esto, ahora Júpiter, lo veis aquí, donde está Júpiter, que está ya llegando al grado 2, 3, 4 de Cáncer, está formando ya hoy día 12, que es cuando estoy grabando esto, 12 de junio, está formando ya un quincucio con Plutón. Y sabéis que cada vez que un planeta forma aspectos con Plutón, luego vamos a tener también Mercurio a partir del 25-26 en oposición a Plutón. Plutón siempre que le mueven un poco, y claro, Júpiter que afecta pues las esferas un poco también del gobierno, etcétera, etcétera, empiezan a salir trapos sucios, y vamos a ver muchísimos, bueno, lo estamos viendo estos días en España, pero esto es solo el principio, porque Júpiter va a estar todavía unas semanas formándose quincucio, este yod tan potente, tan centrado aquí en Plutón y en Marte, o sea que vamos a ver lo que vamos a ver en las próximas semanas, atentos, porque va a salir temas de corrupción por ahí, bueno, lo que no está escrito. Bien, sobre todo conforme nos vayamos acercando a este día de la luna nueva. Estamos viendo también una tensión brutal, que os lo había ya comentado en el vídeo anterior, pero que ahora ya está manifestándose ya de forma abierta, descarada, que es la tensión Marte-Urano. Marte-Urano que comienza de alguna manera con este ataque de drones, de Ucrania hacia Rusia, pero ahí ya vemos cómo todo esto combina con muchísimas más cosas. Vemos los eventos en Colombia, el intento de asesinato de un candidato presidencial, Miguel Uribe creo que se llama, y vemos también, luego os comentaré algo sobre Colombia, muy interesante, que me han pasado datos Martín Ochoa y Juan Carlos Pérez, y os voy a comentar un poco qué es lo que yo veo en todo esto. Pero bueno, vemos también en Los Ángeles, en California, Estados Unidos, Yanquilandia, y ahí vemos cómo todo comienza, estas digamos, manifestaciones que eran en principio pacíficas, con la T cuadrada Marte, Urano, Luna al final de Escorpio, Marte al final de Leo y Urano al final de Tauro. Todo esto se desencadena de una forma muy inflamable. Estamos viendo cómo esto evoluciona, porque es que, claro, además está, como os he dicho antes de nuevo, afectando al pequeño gran trígono. Entonces, cada vez que haya algo que toque al pequeño gran trígono, y sobre todo a Urano, que es muy de rápidamente abrir la caja de los truenos, nunca mejor dicho con Urano. Entonces, y además, claro, hay que tener en cuenta que el agente naranja, tienes Marte al final de Leo, y justo está viviendo su retorno bianual de Marte, y con Urano está transitando sobre su medio cielo, y está activando muchísimo, digamos, su estado de demencia general, ¿no? Entonces, además, de alguna manera lo actúa desde el tengo que actuar, tengo que mostrarme como el macho más macho del mundo, por eso está sacando al ejército, a la Guardia Nacional, amenaza con matar a todo el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, atentos porque, claro, estos próximos días
ese tránsito de Marte, esa cuadratura Marte-Urano, prácticamente hasta el 25-26, que ya va saliendo Marte de la cuadratura, va a estar activa. Es decir, que nos quedan todavía unas 2 semanas muy movidas. Y bueno, ya lo vemos como, por ejemplo, creo que está programado para el 14 una serie de manifestaciones en varias ciudades de Estados Unidos. Todo esto hay un riesgo enorme de que acabe muy mal todo esto. Y pues Marte-Urano, ¿qué queréis que os diga? No, pero bueno, además es que vamos a ver, sí, el tema de Colombia, ¿no? El tema de Colombia, a esperar, no, que tenía todavía, os voy a comentar de Colombia en un momento, ¿no? Pero fijaros, también hay algo muy interesante, que es que el lema de los manifestantes en Los Ángeles es: no queremos un rey. No queremos un rey, es decir, no queremos un rey. Ellos culturalmente ven el rey como el rey autoritario, despótico, etc. Bueno, sí, la gente naranja, ¿no? Vemos cómo Estados Unidos se convierte muy rápidamente, está en un proceso acelerado de destrucción de lo poco que les quedaba de democracia, de lo poco que les quedaba de Estado de Derecho, y están moviéndose rápidamente hacia un estado, yo diría, con tintes nazis, muy rápidamente, ¿no? Nazis, supremacistas, racistas, etcétera, ¿no? Entonces, los manifestantes que gritan "no queremos un rey", esto me resuena mucho a la Revolución Francesa. A la Revolución Francesa, también con Plutón, con Plutón en Acuario, y con una posición muy fuerte de Urano en los momentos de la Revolución Francesa, Júpiter conjunto con Urano. Entonces estamos viendo un poco cómo de alguna manera el fractal histórico se reproduce un poco en Estados Unidos, con el pueblo americano siguiendo este fractal del pueblo francés del siglo XVIII, ¿no? Diciendo no queremos un rey, ¿no? Entonces, bueno, y vemos también cómo, claro, la tensión con Irán, todo el Oriente Medio, os he dicho, es Tauro, y con esta cuadratura de Urano en Tauro con Marte, pues estamos oyendo de nuevos tambores de guerra, de que si Israel va a atacar a Irán, que si patatín, que si patatán. Es decir, sí, claro, cada vez que Urano en Tauro esté activado, pues todo el Oriente Medio va a estar muy activado. Prosigue, por supuesto, el genocidio, cada vez con mayor perversidad, cada vez con mayor amplitud, pero bueno, esto es ya el pan nuestro de cada día, ¿no? Y bueno, y hemos visto, fijaros, el accidente aéreo en la India, que también coincide con esta cuadratura Marte-Urano. La cuadratura Marte-Urano es muy, yo diría, está muy asociada con accidentes. Es algo que yo he visto a lo largo de mi práctica como astrólogo muchas veces. Personas que ya tienen una cuadratura Marte-Urano en su carta natal, digamos que son susceptibles de, no necesariamente graves, pero tener accidentes. Por eso os digo, si tenéis aspectos Marte-Urano, sobre todo la cuadratura, la oposición, la conjunción en vuestra carta natal estos días, andad con cuidadito, ¿no? Porque es un aspecto muy... yo creo que os lo había advertido ya en el vídeo anterior, ¿no? Y aquí tenemos lo del avión. También resuena mucho con Júpiter en quincucio con Plutón en Acuario, que representa también los viajes aéreos, y Júpiter, que son los viajes de larga distancia, era un vuelo entre la India y el Reino Unido. O sea que, bien, aquí lo tenemos, ¿no? Y luego, os quería hablar antes de Colombia de la conjunción del Neptuno-Saturno en Aries, cómo se está manifestando. Fijaros que es brutal cómo se está manifestando ya. Nada más entrar ya Saturno en Aries, vemos, al menos aquí en Europa, esta presión enorme para subir el límite de gasto en la mal llamada defensa, hasta el 5%. Daos cuenta que eso es mucho más de lo que gastan, el 5% del PIB, es mucho más de lo que gastan los estados en educación. Es decir, ¿qué sociedades queremos construir si gastamos más en armamento que en educación, ¿no? Uno puede preguntarse esto. Pero es lo que os había dicho antes. Saturno en Aries es eso, es el gasto en armamento, es el servicio militar obligatorio, todo este tipo de cosas, ¿no?
Y lo estamos viendo cómo se manifiesta con enorme potencia, ¿no? Y también vemos Neptuno-Saturno en Aries, es la flotilla de la flotilla que fue a llevar ayuda humanitaria a Gaza, fue secuestrada por los genocidas, etcétera, etcétera, ¿no? Vemos algo muy interesante, ¿no? Si recapitulamos en la historia, veremos que la caída del apartheid, que los que no seáis muy viejitos no os acordaréis, que era el régimen dictatorial absolutamente sanguinario de Sudáfrica, en el cual, pues bueno, los blancos, los poquitos blancos, lo tenían todo, y los negros eran abiertamente esclavos, pura y simplemente esclavos, ¿no? Y con la pasada conjunción en Capricornio de Neptuno y Saturno, el régimen del apartheid blanco cae y se instaura digamos, un régimen donde los negros dejan de ser, al menos nominalmente, la población africana, que era la población original, eran los habitantes, yo diría, los derechohabientes del país, empiezan ya a recobrar un poco la libertad, ¿no? Y veo un cierto paralelo con Israel. Yo pienso que Israel es la nueva Sudáfrica, es la nueva Sudáfrica más genocidio a lo que tenía en Sudáfrica, y tenemos a Israel y Palestina ahora mismo, ¿no? Entonces, yo veo que algo comienza a moverse muy lentamente, sobre todo en Alemania, que ha sido, junto con Estados Unidos, el gran aliado en el genocidio de Israel, cómo empiezan a moverse las cosas lentamente, ¿no? Entonces, bueno, toco madera, espero, porque nos queda todavía un año largo de conjunción Neptuno-Saturno, no hemos visto nada, ¿no? Pero bueno, el tema de la flotilla es como muy significativo, muy arquetípico, el llevar ayuda por mar, por Neptuno, ¿no? Bueno, vemos también algo que ha sucedido, que quizás en América no nos suene, pero es el acuerdo de Gibraltar, que por fin tras 300 años, y creo que llevaban unos 5 o 6 años de negociaciones, va a firmarse un acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre Gibraltar. Es muy interesante porque refleja muy bien Gibraltar, que es un pequeño peñón que está ocupado por el Reino Unido desde el año 1704, y esto es muy interesante porque en el año 1704 estamos en plena guerra de sucesión, que comienza en 1701, no recuerdo bien, y dura hasta el 1714, es decir, dura todo el tránsito de Neptuno por Aries. Empieza justo esa guerra de sucesión española, que se extendió a toda Europa, es una guerra que se extendió a toda Europa y duró exactamente 14 años, los 14 años que estuvo Neptuno en Aries, y que además, al poco de entrar Neptuno en Aries, entró Saturno. Es decir, es una situación que es en cierta medida similar a la actual, solo que en aquel momento Neptuno ya llevaba un año y pico en Aries cuando entró Saturno, que no es como ahora, que entran de la mano, vuelven a salir de la mano y vuelven a entrar de la mano. Es una situación mucho más definida la de ahora mismo, ¿no? Pero a veces pienso que, claro, por eso la guerra duró tanto, porque entró prácticamente con Saturno, y Saturno tiene tendencia a cristalizar las cosas, ¿no? Pero bueno, lo que os quería decir es que la toma de Gibraltar se produce con Neptuno y Saturno en Aries, hace 300 años, y de algún modo, y se produce en el marco de la guerra de sucesión, que es europea y tal, española europea, y cómo es interesante que eso se comienza a cerrar ahora, justo con otro tránsito Neptuno-Saturno, y que es, de hecho, es la Unión Europea más que España como tal, porque aquella fue una guerra europea, fue una guerra
prácticamente todas las potencias europeas estaban en guerra unas con otras. Entonces es interesante ver cómo ahora la Unión Europea ya negocia con el Reino Unido, que fue también el gran promotor de aquella guerra de sucesión, uno de los grandes actores de aquella guerra de sucesión. El cómo se llega a un acuerdo. Es interesante cómo se cierra un ciclo histórico de dos ciclos de Neptuno, pero que tienen en común eso, Neptuno conjunto con Saturno, ambos, y que hay un cierre. Y es curioso, ¿no? Porque tiene que ver también con las fronteras, ¿no? Y cómo se crea, si he entendido bien, es una especie de frontera muy melíflua, no se sabe muy bien si en el aeropuerto y en el puerto hay fronteras más físicas, pero en el resto la gente entra y sale un poco como un área Schengen, la gente entra y sale, no hay control, es decir, desaparecen de algún modo las fronteras con Gibraltar, ¿no? Lo cual es siempre una buena noticia. Cualquier frontera que desaparece es siempre una buena noticia, ¿no? Pero es interesante desde el punto de vista astrológico cómo se repite una configuración 300 años más tarde y ahí tenemos un poco el cierre de la cosa, ¿no? Vemos también eso, el acuerdo con China de Estados Unidos, ¿no? Os dije cuando entró Neptuno en Aries, siempre son tambores de guerra, ¿no? Entonces, bueno, como esta guerra comercial de algún modo tiene sus altos, sus bajos y tal, ¿no? Y ahora pues parece que hay un acuerdo entre China y Estados Unidos, quería decir, bien, entonces, bueno, ahora ya sí, voy a hablar de Colombia, de España, de Rusia, porque tienen algo en común, ¿no? Vemos, para empezar, si el famoso este atentado a Miguel Uribe, ¿no? Vemos que el Marte progresado en la carta de este político, su Marte progresado estaba en conjunción con su Urano natal. Su Urano estaba en tránsito en oposición a su Marte natal, y al mismo tiempo en el cielo había una cuadratura Marte-Urano. Entonces, a veces en astrología hay que hilar muy fino y hay que darse cuenta de que no es solamente un solo aspecto, que es una concomitancia, son aspectos coadyuvantes, que al final, pero vemos que son muchos, que es Marte progresado conjunto con Urano natal, Urano en tránsito opuesto al Marte natal, y Marte y Urano al mismo tiempo en cuadratura en el cielo, ¿no? Es decir, que esto de alguna manera vemos que de repente, yo diría que todo encaja en la carta de este pobre hombre, ¿no? Entonces, bueno, y también algo muy interesante es que la carta de Colombia sabemos que es Cáncer, pero hay algo que muchas veces pasa desapercibido, y es que tiene una conjunción Neptuno-Saturno en Sagitario. Colombia tiene esta conjunción en Sagitario. Y daos cuenta que un país es algo, yo diría que es fundamentalmente transpersonal, es algo que está a caballo entre lo social y lo transpersonal. Entonces, el hecho de que haya esta conjunción Neptuno-Saturno en la carta de Colombia es como en la carta de España, la cuadratura Neptuno-Saturno. Ya os he hablado miles de veces, ¿no?, de cómo España está absolutamente dentro de ese diálogo, de esas tensiones que pueden aparecer entre Neptuno y Saturno, porque ya la guerra civil, que es de donde venimos, por mucho que, digamos, hemos tenido una transición y todas estas bonitas palabras, sabemos que no, que las heridas abiertas de la guerra civil siguen estando abiertas casi 100 años más tarde. Los golpistas siguen estando en el poder económico, judicial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, militar, por supuesto, policial, por supuesto. Entonces, vemos cómo realmente estamos hipercondicionados por Neptuno-Saturno. En España no tenéis más que verlo, el follón que tenemos ahora montado, yo diría la guerra civil, judicial, mediática, etcétera, etcétera, en la que estamos viviendo, ¿no? Y Colombia es lo mismo, igual que Rusia, ¿veis? Rusia también lo mismo, ¿no? Cada vez que hay una conjunción Neptuno-Saturno hay de algún modo un desdibujamiento de los antiguos grandes sueños y un desdibujamiento de las fronteras, una redefinición de fronteras, etcétera, etcétera. Y con Colombia pasa lo mismo, ¿no? Porque además Colombia está
conjunción Neptuno-Saturno está pasando sobre su luna natal en Aries y está pasando sobre, si no me equivoco, su nodo sur en Aries, ¿no? Y la luna en la carta de un país representa el pueblo, la gente. Entonces, claro, esta conjunción Neptuno-Saturno, o sea, Colombia va a sufrir, está sufriendo ya una transformación. Daos cuenta que Neptuno-Saturno son fenómenos como muy plásticos, muy de evolución relativamente rápida. Lo vemos en el caso de Rusia, ¿no? Como de repente, pues eso, los bolcheviques llegan al poder, Stalin muere y cambia la dirección del régimen, cae el muro de Berlín, etcétera, etcétera. Son cosas que pasan en un margen de tiempo relativamente pequeño, en torno a un año, año y pico, pero que tiene un enorme dinamismo, ¿no? Entonces yo pienso que Colombia va a tener mucho que ver, lógicamente, al estar la luna ahí, un poco la intervención del pueblo. También una luna en Aries es una luna que es activa, es decir, es un pueblo que no se deja hacer, que va a manifestarse, que va a decir, yo quiero manifestarme, esto es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, perdón, y el nodo sur, en la carta de Colombia, el nodo sur es de dónde vienes. Y es muy significativo un nodo sur en Aries. Un nodo sur en Aries es que vienes de un mundo de violencia, vienes de un mundo de agresión. Yo sé de lo que hablo porque yo tengo el nodo sur también en Aries, ¿no? Entonces este Neptuno-Saturno va a movilizar todo esto en el caso de Colombia. Es decir, que vamos a ver países que cambien muchísimo en este año y el año que viene. Uno de ellos es Colombia, otro es España, otro es Rusia, sin ningún lugar a duda, ¿no? Bueno, nada sucede por azar. Y menos en Colombia. Pero bueno, en un país, en la carta de un país, lo que os he dicho, los planetas transpersonales, sobre todo cuando forman aspecto con los sociales, fijaros la potencia que tiene la conjunción Urano-Júpiter en la carta de Francia. Es brutal cómo define lo francés, el ingenio, el desarrollo científico, el hecho de que han desarrollado sus propias líneas de investigación, de armamento, etcétera, etcétera. Es el único país que ha dicho, no, yo desarrollo mis propios submarinos, aviones, sistemas de defensa, etcétera, etcétera, y a nivel de la ciencia en general, ¿no? Y eso es Júpiter-Urano también, ¿no? Que dice, no, yo voy por mi cuenta, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, daos cuenta lo potentísimos que son aspectos Júpiter de Saturno con los transpersonales en las cartas de los países, porque los aspectos entre los sociales y los transpersonales representan la quinta esencia de lo que es la carta de un país, porque un país es esa entidad que está a caballo entre lo social y lo transpersonal, ¿de acuerdo? Bien, bueno, y veremos también, porque estamos ya viviendo las últimas semanas, el 7 de julio, en el próximo vídeo hablaremos más de esto, seguramente tenemos más información también, Urano, que está ya en el grado final, cerca del grado anarético, el 29 de Tauro, y os he hablado ya 1000 veces, ¿no?, de los eventos de salida, los eventos de entrada, aunque Urano va a volver a entrar, va a volver a salir, pero atentos, porque Urano, como ninguno de los transpersonales, no da puntada sin hilo. Y entonces ahora va a salir y nos va a mandar ya mensajes. Urano en Tauro, Tauro es la economía. Entonces Urano en Tauro hemos visto, es muy interesante como a lo largo de estos 7 años Urano en Tauro, y Urano es un planeta de on-off, de sí-no, de blanco-negro, encendido-apagado. Es decir, que se va a los extremos. Urano aparece de repente aquí y luego de repente allá. Y lo hemos visto como a nivel económico, por ejemplo, Urano en Tauro ha supuesto la consagración del ultraliberalismo económico como doctrina económica dominante. Lo vemos clarísimamente, ¿no? Hay toda una serie de países que ya
han puesto al ultraliberalismo económico en su altar económico, ya es la única, y es curioso cómo estos países están evolucionando hacia el fascismo. ¿Por qué? Porque el fascismo es yo diría, la última bala del ultraliberalismo económico. Es ya lo único que les queda por hacer a los grandes oligarcas para imponer, digamos, la ley del... Daos cuenta que está muy ligado con los grandes oligarcas que son libertarios, que dicen ser libertarios, ¿no? Pero que es su libertad para explotarnos sin ningún límite. Básicamente esa es la libertad de la que hablan, ¿no? Entonces vemos como, porque eso también, este tema de la libertad es muy uraniana, pero veis cómo se ha utilizado totalmente desde el relato ultraliberal oligárquico, pero al mismo tiempo no hay que ver nunca el vaso medio lleno ni medio vacío, está medio lleno y medio vacío al mismo tiempo. Hemos visto la emergencia de la economía circular, que se habla muy poco, pero sin embargo cada vez nos damos más cuenta, yo que he trabajado mucho en estos temas en el pasado, cómo de alguna manera ya natural las empresas, los colectivos cada vez más empiezan a trabajar dentro de, yo diría, el humor y la filosofía de la economía circular, cómo va ganando pasos también la agricultura regenerativa, la permacultura, muchas otras cosas, como vamos ganando conciencia de todo este tipo de cosas. Es decir, que no hay que verlo todo negro. Efectivamente, Urano en Tauro ha entronizado el ultraliberalismo económico y el fascismo, que es el producto residual, de alguna manera, del ultraliberalismo económico, pero también nos ha ido abriendo los ojos y nos ha ido instruyendo sobre otro tipo de prácticas, ¿de acuerdo? O sea que, pero, claro, Urano saliendo de Tauro va a dar un puñetazo en la mesa, es obvio, ¿no? Entonces, yo imagino que va a haber una cierta desestabilización a nivel económico, y a partir de eso, en torno al 7 de julio, que es cuando sale, veremos emerger, digamos, enormes tendencias económicas destructivas, ¿de acuerdo? O sea que, bueno, atentos a la jugada. Antes de que se me pase, quería recordaros que mi compañera Caterina, sabéis que hace consultas astrológicas, pero elabora informes astrológicos que están hechos personalizados, no están hechos como los de astro.com o otros muchos sitios que son elaborados por máquinas, que son informes que son auténticas guías de autoconocimiento. Entonces, os voy a dejar un enlace para que veáis un informe ya hecho, creo que es el de Billie Eilish, la cantante norteamericana, para que veáis un poco de qué va esto, ¿no? Entonces, si estáis en un momento de búsqueda, de cambio, o simplemente quieres ver tu vida desde otra perspectiva, este informe puede ser una brújula muy, muy poderosa, ¿no? Es un informe muy, muy largo, muy exhaustivo, donde no solamente, o sea, va mucho más allá de las posiciones de los planetas en las casas y todo esto. Hay un análisis de configuraciones, hay un análisis de subpersonalidades, y hay muy interesante también un análisis de los tránsitos, ¿de acuerdo? Bien, pues os dejo aquí abajo el enlace. Bien, ahora vamos a ir ya, vamos a dejar algunas cosas más de astrología mundial para el final, pero vamos a hablar ya de qué nos va trayendo estos 15 días. Bien, hacia el 15 de junio, esto lo estoy haciendo el 12 de junio, hacia el 15 de junio, de hecho, ya la cuadratura Júpiter-Saturno se convierte en exacta, y no solamente se convierte en exacta, sino que es ya la última, esta es la tercera y última, es decir, que es el primer aspecto mayor desde que se formó la conjunción en diciembre del 2020, ¿no? Entonces, de alguna manera, vamos a contemplar con una mirada crítica, con una mirada revisionista, todos los cambios que han sucedido desde diciembre del 2020, casi 4 años y medio de cambio, ¿no? Bueno, y vemos también cómo esto tiene mucho que ver, daos cuenta que Júpiter significa el mundo de la judicatura,
mientras que Saturno es la ley como tal, ¿no? Entonces vemos como, por ejemplo, en España está habiendo unos revuelos terribles, bueno, en Argentina igual, entre la judicatura, la aplicación de la ley, a la Kirchner, que va a prisión, y hay una enorme tensión, ¿no?, en torno a todo esto. En España ya ni os cuento la que tenemos montada aquí, ¿no?, que todas estas tensiones entre Júpiter y Saturno, entre el sistema judicial y la ley, ¿no? Y luego, y sobre todo, ya la cuadratura Marte-Urano. La cuadratura Marte-Urano, que ya es exacta, que va a estar, como os he dicho, aplicándose prácticamente hasta el 25-26 de este mes, y que es absolutamente inflamable. Ya vimos lo que pasó cuando pasó la luna en Escorpio, el accidente que ha sucedido en la India, los disturbios y de alguna manera el inicio de lo que probablemente sea el conflicto, ya la visualización del conflicto civil en Estados Unidos. Claro, no hay que perder de vista que la guerra civil en Estados Unidos comienza exactamente con la entrada de Neptuno en Aries hace 155 años, ¿no? 165 años, con el previo tránsito de Neptuno. Y al mismo tiempo con Urano, con el retorno de Urano en la carta de Estados Unidos. Y vamos a ver cómo vamos a tener las dos cosas dentro de unos pocos años. Neptuno en Aries y el retorno de Urano en la carta de Estados Unidos. Y no tenemos más que observar lo que sucede, cómo las piedras con las que se va a construir este edificio de la guerra civil, del conflicto civil, están cada vez más presentes, ¿no?, en Estados Unidos. Es algo que venimos hablando desde hace mucho antes de que llegase Trump al poder. Ya lo mencionaba yo aquí en mi libro hace ya bastante tiempo. Era algo que se veía venir. Todo esto, lo que pasa es que ahora yo esperaba que no fuera tan literal, pero efectivamente Estados Unidos se encamina hacia un conflicto civil. Yo diría que es casi que inevitable que esto tome la forma de una guerra o de escaramuzas o de manifestaciones, pero el conflicto civil está servido, eso está claro, ¿no? Bien, porque además Marte y Urano en cuadratura, que de alguna manera va a ir echando leña a este fuego, es una llamada a la revolución, a la libertad. Son aspectos en los que muchos estados de frustración, de represión, de injusticia, de alguna manera se manifiestan con mucha ira, con mucha rabia, con cólera. Y daos cuenta además que, claro, que es lo que os he dicho antes, Marte está sobre el Marte de Trump, en Leo, que es un Marte que exige expresión. Marte en Leo es el Marte que más expresión exige, ¿no? Y en alguien tan narcisista, tan inseguro, tan profundamente inseguro como él, probablemente vea el enorme potencial que tiene el despliegue de violencia. Entonces, bueno, pues vamos a ir viendo estas cosas que yo imagino que van a ser bastante duras y bastante que nos lleven a un gran desasosiego también, porque no, en fin, ver que el país que teóricamente es la potencia mundial va encaminándose hacia el camino del conflicto civil, en fin, bueno. Al mismo tiempo, también vamos a tener la cuadratura entre Júpiter y Neptuno, no solamente Júpiter y Saturno, porque Neptuno y Saturno están ya técnicamente en conjunción, ¿no? Entonces, de alguna manera también aquí vemos esta cuadratura Júpiter-Neptuno con un choque entre la realidad de lo que es el sistema Júpiter con los sueños, ¿no? Daos cuenta que es muchas veces, de hecho, esta generación de emigrantes en Estados Unidos, de inmigrantes en Estados Unidos, se llaman los dreamers, los que sueñan, los soñadores, ¿no? Es el sueño americano, y que es algo muy real, ¿no? Escapan de
situaciones límite terribles en sus países, la búsqueda del sueño americano, y ahora con esta cuadratura de Júpiter a Saturno y sobre todo a Neptuno, pues se dan cuenta que ese sueño les lleva a una situación de represión feroz, de caza al hombre, que es lo que están viviendo en Estados Unidos. Me recuerda mucho a los pogroms de judíos antes y durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esta caza al hombre, ¿no? Esta demonización de todo un colectivo. Todos los genocidios comienzan así, hay que se deshumaniza al otro porque, claro, lo vamos a matar y para no sentirnos culpables, pues nos convencemos de que no son personas, que son animales, que son cosas, son prescindibles, ¿no? Y están en ese proceso ahora mismo con los inmigrantes en Estados Unidos, ¿no? Bien, y por fin vamos a hablar ya del solsticio. Este es Marte entra en Virgo el 17 y aquí va a haber un cambio ya bastante radical de expresión, porque la expresión de Marte en Leo es una expresión como la que estamos viendo ahora, muy potente, muy demostrativa, pues incluso muy destructiva, a este Marte en Virgo, que Virgo tiene tendencia a, con Marte sobre todo, a calmarle dándole un trabajo. Dice, bueno, ponte a hacer esto, ponte a hacer lo otro, y lo va a hacer con una dedicación enorme, una enorme energía. Marte en Virgo son trabajadores casi compulsivos, son enormes productores de lo que sea, ¿no? Y entonces, o deportistas o lo que sea, es una posición muy, digamos, muy productiva de Marte, ¿no? Pero ya, o sea, es un Marte que está pidiendo trabajo duro, ¿no? Dame algo que hacer, dame un trabajo, dame alguna cosilla en la que me pueda entretener y tal, y Virgo se la da y desactiva mucho este Marte y puede ser un Marte ya muy, de algún modo, productivo, constructivo, ¿de acuerdo? Bien, esto es ya el 17, o sea, yo pienso que ya en torno al 17, con Marte en Virgo, puede que se vaya, al menos a nivel de violencia estricta, y que se vaya desmontando un poco todo esto, ¿no? Bien, y el 21 de junio, el momentazo del mes, hay varios momentazos, que es el solsticio. El solsticio de verano, aquí en el hemisferio norte, de invierno en el hemisferio sur. Y justo después del solsticio, o sea que ya es un momentazo, pero vamos a tener varios momentos más, ¿no? Porque el Sol nada más entrar en Cáncer ya entra en cuadratura con Saturno, con Neptuno, luego entra en conjunto con Júpiter, luego al día siguiente pasa la Luna por ahí también, es decir, ¡wow! Y por eso vemos aquí, lo veis aquí en esta carta natal, que es la de la lunación, veis como he puesto todo con círculos, porque realmente cada planeta o cada grupo de planetas va a estar desde su rincón actuando a tope, van a estar súper activos. ¿Por qué? Pues porque están todos en conexión con todos, si os dais cuenta. Fijaros que cualquiera de estos planetas, Urano, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4 aspectos más, comienza a formar la conjunción con Venus, están todos súper conectados con muchísima fuerza, ¿no? Y Item Plus, pues lo que os he dicho antes, un Yod con Marte en el vértice y Plutón parte de él, y otro Yod con Plutón en el vértice, con Marte como parte de él, y con Júpiter, el Sol, la Luna, activando estos yodes. Júpiter, que es el gran aumentador, el gran expandidor, y con Marte, que es el fulminante, que hace saltar a todo el explosivo ahí en todo este invento, y Plutón, wow, van a ser semanas, sobre todo en torno a la lunación, de agárrate, que viene curva, vamos a ver de todo. Por eso es que no tengo ni idea de lo que va a suceder, porque es que yo creo que vamos a ir viendo de todo en estos próximos 2 semanas, ¿no? ¿De acuerdo? Pero es como todo. Hay cosas sobre las que no tenemos ningún control, que es qué hace
a Israel con los palestinos, que hace Estados Unidos con sus inmigrantes, pero sí tenemos un cierto control o al menos conciencia sobre cómo vivimos nosotros esto, ¿no? Y esto es lo más importante, y es que daros cuenta que hay aquí algo muy importante, y es que tenemos el eje mundial o el eje cardinal, los ejes cardinales ultra mega activados, porque tenemos, lo veis aquí, a Júpiter, Neptuno, entrando en Aries, que es el eje cardinal por excelencia, en cuadratura con Júpiter, Sol, Luna entrando en Cáncer. ¿De acuerdo? Es decir, de algún modo suenan claramente, porque ¿qué es la energía cardinal? La energía cardinal es energía de inicio. Entonces, con esta enorme concentración de energía cardinal, que no solamente es que hay una gran concentración de energía cardinal, sino que es que además está hiperconectada, hipermotivada, hiperenergetizada, porque cualquiera de estos, veis todos los aspectos que están formando. De hecho, hay aquí otro pequeño gran trígono, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, está todo esto tan interconectado que realmente lo que sucede es que comienza un nuevo tiempo para cada uno de nosotros a nivel personal. Tenéis que ver dónde se da, en qué casa de vuestra carta natal se da esta conjunción Sol, Júpiter, Luna, porque va a ser el inicio de, yo diría, de un momento de decir, ok, el mundo está loco, de acuerdo, pero yo tengo que volver a mis orígenes, tengo que volver al lugar del que vine, no necesariamente a mi casita con mis padres en mi pueblo, todo esto, no, es algo mucho más profundo, a mis orígenes energéticos, ¿no? Entonces mirad en qué casa tenéis estos los primeros grados de Cáncer, porque ahí en esa casa es donde de algún modo vais a hacer un reset, vais a decir, ok, voy a trabajar dentro de este área de actividad para encontrar profundamente mi energía personal. Y esta energía personal muchas veces viene del pasado, viene de lo que somos, de dónde venimos, ¿no? Es muy importante esta conexión con el de dónde venimos, con los padres, con la patria, con el lugar, sobre todo con el lugar emocional, más que el lugar físico o político del que venimos, es con el lugar emocional. ¿Cómo era mi familia? ¿Cómo era? ¿Qué ambiente había en mi familia? ¿Cómo yo conseguí, de alguna manera, porque todos los que estamos viendo estos hemos sobrevivido a nuestra infancia? Es decir, hay que ser siempre positivos, en sentido, vamos a decir, sí, nuestra infancia fue complicada, mi padre tal, mi madre cual, pasó esto, pasó lo otro, pero hay un hecho incontrovertible, y es que hemos sobrevivido, estamos aquí, y eso ya es un éxito. Digamos, como seres vivos, en un entorno no siempre fácil, muchas veces hostil, el haber sobrevivido a la infancia es ya todo un éxito, eso es ya todo un éxito, ¿no? Entonces, de algún modo, es un poco volver a cómo hice para alimentarme, para energetizarme, para conseguir sobrevivir a su infancia, no es fácil, ¿de acuerdo? Entonces, bien, y claro, todo esto en los ejes los ejes, lo que se llama el eje del mundo, ¿no? Los ejes cardinales, ¿no? Es Aries, Libra, Cáncer, Capricornio. Entonces, es una especie de solsticio de destino, este solsticio. Yo creo que vamos a recordar, mi intuición, ¿no? Es que vamos a recordar este solsticio, cuando lo veamos dentro de unos años, como una toma de una serie de decisiones sobre nuestras vidas. Va a ser un momento en que digamos, ok, aquí estoy yo, hacia aquí quiero ir, sí, el mundo está loco, de acuerdo, pero esta es un poco mi agenda. Estas son las decisiones que yo tomo ahora. Porque con tanta energía cardinal, la energía cardinal es una energía de toma de decisiones, porque es una energía de inicio, de ciclo, o de subciclo. Entonces, claro, uno inicia un ciclo, un subciclo, tomando una decisión, diciendo, vamos a iniciar este camino. Entonces,
aquí vamos a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque hay una serie de alineaciones internas potentísimas. La vamos a sentir todos nosotros de algún modo en nuestra psique, sobre todo en las casas en las que esté aquí Sol, Luna, Júpiter, y en la casa en la que esté Saturno, Neptuno, o sea, los primeros grados de Aries, los primeros grados de Cáncer. Fijaros bien en qué casas tenéis esto en vuestra carta natal, sobre todo si tenéis planetas por allí cerca. Yo diría que entre el grado 0 y el grado 10, 12 de los signos cardinales, si tenéis planetas por estos grados, atentos, porque esto os va a afectar bastante. Y de alguna manera yo creo que lo que vamos a generar es una serie de alineaciones internas que nos vamos a contactar con lo que yo llamo la brújula interior. Porque la brújula, si os dais cuenta, ¿qué es eso? Es una flechita que se alinea con el eje norte-sur y de alguna manera ya nos dice dónde están los cuadrantes, dónde está el este, dónde está el oeste, dónde está el norte, dónde está el sur, y entonces en base a eso ya nos orientamos, pues vamos por aquí, vamos por allá, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos también nuestra brújula interior, y esto es algo, yo diría, que es casi científico, ¿no? Tenemos este sentido de decir, bueno, en momentos absolutamente críticos de nuestra vida decimos, bueno, pues mira, voy a ir por allí, ¿de acuerdo? Y eso es una decisión, porque voy por allí y no voy por allá, ni por allá, voy por allá, ¿de acuerdo? Y esto es lo que vamos a vivir con esta lunación muy, muy fuertemente. Va a ser un solsticio de destino, de toma de decisiones que van a encarnar nuestro destino y de consulta con nuestra brújula interior, básicamente. ¿Por qué? Porque nuestra brújula interior, al sentir esta presencia al comienzo de Aries y al comienzo de Cáncer, se va a activar. ¿Por qué? Porque estos son los puntos cardinales, son 2 puntos cardinales de nuestra brújula interior, ¿no? Entonces, bueno, son momentos de orientarnos, de tomar decisiones en cuanto al rumbo de nuestra vida. Claro, daos cuenta que está el Sol, la Luna, Júpiter en Cáncer, pues van a estar muy teñidos con el tema del cuidado, la pertenencia, la expansión emocional, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo, claro, es una expansión emocional, un contacto con nuestras raíces, un contacto con nuestra pertenencia muy fuertes, pero que no es ingenua, porque está en cuadratura con Saturno y con Neptuno en Aries, ¿no? Es decir, que de algún modo va a estar en cuadratura esta expansión emocional nuestra con el gran arquitecto del mundo, que es Saturno, que va a estar de algún modo juzgando todo esto y también, pero es muy interesante porque va a estar como moderándolo, como matizándolo, ¿no? Y Neptuno, que es el gran disolvente de las formas, ¿no? Entonces va a haber una tensión, pero que tenemos que convertir en tensión creativa, tenemos que convertir en oportunidad evolutiva para nosotros, que una tensión entre la estructura y la fe, entre lo real y lo visionario. Básicamente, yo pienso que se nos pide, esto es mi intuición, es mi visión, se nos pide asumir, desarrollar una soberanía espiritual, sobre todo con Saturno y Neptuno en Aries, es sé tu propio soberano espiritual. Yo no diría tu propio Dios ni a esto, pero ten la soberanía personal e intransferible de saber por qué camino tirar. No comprar relatos de nadie, sino ser tú tu propio elector de relatos o generador de relatos, ¿no? Sobre todo con Saturno conjunto de Neptuno en Aries, yo creo que se nos propone ser arquitectos, que es Saturno, de un nuevo mundo, que es y de un nuevo paraíso, de una nueva de una nueva humanidad, por así decir, porque Neptuno representa la humanidad, el alma emocional de la humanidad es Neptuno, ¿no? Entonces, bueno, luego vemos todos estos yods de los que os he estado hablando ahí, ¿no? Que uno de ellos apuntando a Marte, otro de ellos apuntando a Plutón. ¡Wow!
wow, wow y recontra wow, porque es realmente ahí, es lo que os he dicho antes, ¿no? Va a haber, yo diría, eventos sísmicos, tanto en la Tierra como en la conciencia. Va a implicar todo esto una enorme sacudida del inconsciente colectivo, porque también está Neptuno implicado en todo esto, ¿no? Básicamente, yo pienso que cuando una situación es tan compleja, hay que hacerse también algunas preguntas. Y hay que elegir conscientemente. Y yo pienso que las preguntas que, al menos que yo me hago, a mí es en qué línea de tiempo estás vibrando. ¿Estás vibrando en el viejo tiempo o estás vibrando en el nuevo tiempo, ¿no? ¿Estás vibrando, estás viviendo desde el miedo? Que es también normal, porque lo que se nos viene encima es bien complicado, ¿eh? Cambio climático, genocidios, toda la revolución tecnológica, en fin, no voy a hacer la lista porque nos deprimimos, ¿no? Pero ¿lo estás viviendo desde el miedo o desde el valor? Desde el decir, ok, voy a aprovechar lo que sea aprovechable y rechazar lo que sea rechazable. Y sobre todo, ¿lo estás viviendo desde la repetición o desde la creación? Es decir, vas a repetir, vas a decir, bueno, sucede lo mismo que sucedió antes, ¿no? Un genocidio en los años 30, 40, ahora hay otro, pues ya está, pues sí, se repite. Como dicen algunos astrólogos, no, la historia se repite, ya está, sí, tenemos un genocidio cada X años, ya está, la vida es así, ¿no? O lo vas a vivir desde la creación. Vas a decir, no, vamos a crear una situación nueva, no vamos a repetir las antiguas situaciones, ¿de acuerdo? Entonces, por eso yo pienso que la vida no se repite, la historia no se repiten patrones, pero la historia no se repite como tal. Entonces, lo que es fundamental es algo que hemos repetido muchas veces, que hemos hablado muchas veces en mis diálogos con personas en el canal, que lo importante no es predecir, lo importante es participar del símbolo, participar de la creación del símbolo, de la reunificación que es el símbolo, ¿no? De vivir el arquetipo desde la consciencia, hacer cuerpo, voz y acción del arquetipo desde nuestra alma, ¿no? Dejar de esperar que las señales lleguen desde fuera y emitir nuestra propia señal, ser conscientes del arquetipo y del mito en el que estamos viviendo y en el que estamos actuando, y igual que un actor que representa a Hamlet 500 veces y los buenos actores te dicen, no, lo he hecho 500 veces, pero han sido 500 veces diferentes. Cada vez ha sido diferente, cada vez he creado un nuevo Hamlet, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto es de alguna manera esto, ¿no? Ser conscientes para que realmente vivimos un arquetipo, pero eso no significa que repitamos un arquetipo. Significa que estamos recreando ese arquetipo, ¿no? Entonces, si uno tiene esto en claro, bien, sí, el mundo se está transformando vertiginosamente, pero tú eres capaz de navegar ese vértigo, ¿de acuerdo? Y bueno, ya llegamos a la luna nueva, ¿no? Es un momento del 25 de junio donde puede haber momentos de ruptura muy fuertes, ¿no? Porque ahí está el Sol, Luna, Júpiter. Júpiter que dice, ok, venga, esta es la idea, esta es la visión. Y tal, y Sol y la Luna son papá y mamá que van a poner una semillita. Entonces es, digamos, un momento como muy propicio para decir, ok, ponemos la semillita. Bueno, vale, ponemos la semillita con optimismo, con confianza en el futuro, ¿de acuerdo? Sobre todo en la casa en la que esto se encuentre, ¿no? No hay ninguna casa mala, no hay ninguna casa aburrida. Todas las casas son caminos evolutivos, son áreas de experiencia de las que podemos... la astrología en ese sentido es muy democrática. No hay signos malos ni signos buenos, no hay casas buenas ni casas malas. La luz está en cada signo. La evolución está en cada casa.
son ángulos diferentes, la astrología es fractal, Capricornio ve el centro de una manera diferente a como lo ve Aries, pero están viendo el mismo centro, están viendo, de alguna manera, están desarrollando el mismo fractal, los dos, ¿no? Bien, entonces, bueno, pues digamos que es una constelación esta de el Sol, la Luna, Júpiter, que va a nutrir nuestra alma profundamente en la casa en la que se produzca. Entonces, atentos, porque, digamos, para estar atentos para adquirir este nutriente, para abrir nuestro cuerpo, nuestro alma, este enorme energía nutriente que es Sol, Luna, Júpiter en Cáncer, ¿de acuerdo? Bien, por eso es un regalo para todos, es igual que seas Capricornio, que seas Aries, eso va a suceder en una casa de tu carta natal y ahí es donde se va a producir esta bendición, este regalo de los dioses de nutrición, de participación, de expansión emocional, de sentido de pertenencia profunda, de conexión con nuestras raíces energéticas, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, y ya en junio, el 26, Mercurio entra en Leo y atentos porque claro, Mercurio entra en Leo y se opone ya va a entrar en trígono a Saturno y Neptuno, y es lo que os he dicho antes, de nuevo el pequeño gran trígono va a estar súper activado, y es que vamos a ver todos estos 15 días, todas las próximas semanas, y yo diría incluso los próximos años, el pequeño gran trígono estando siempre muy activado. Lo que pasa es que estos próximos 15 días va a estar súper activado, ¿no? Pero claro, ahí Mercurio entra en Leo, hace trígono a Saturno y a Neptuno y oposición a Plutón, atentos, ¿no? Porque Plutón-Mercurio tiene esta relación, ¿no? Mercurio, date cuenta de que no tiene miedo a nada, ¿no? Mercurio, cuando tuvo que negociar la libertad de Perséfone, pues los dioses envían a Mercurio porque, bueno, Mercurio es el enchufado de Apolo, Mercurio es intocable de algún modo, ¿no? Porque Mercurio es el que sabe los grandes secretos de la existencia. Entonces, además Mercurio es un andrógino, puede negociar con todo, ¿no? Con las dos energías, femenina, masculina, ¿no? Entonces, claro, Mercurio siempre que tiene contactos con Plutón, yo creo que es el único que puede engañarle a Plutón, de algún modo, ¿no? Le saca información, dice, cuéntame esto y aquello. Claro, Plutón sabe todos los secretos oscuros de todo el mundo, ¿no? Y claro, Mercurio, si le va a sonsacar, y luego va a venir y nos lo va a contar, porque además Mercurio en Leo, yo tengo Mercurio en Leo, es incapaz de callarse, lo va a contar, después va a ser a mirar lo que me ha contado Plutón, ¿no? Y entonces va a ser muy interesante. Pero también, claro, Mercurio son las palabras, es la expresión escrita, la expresión hablada, oral, nos va a recordar que las palabras tienen un enorme poder. Las palabras pueden volar cosas, pueden volar situaciones, pueden hacer estallar situaciones, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ver, atentos, sobre el 26 de junio, toda esa semana, del 26 en adelante, porque ahí van a aparecer muchas cosas, vamos a decir cosas potentes, poderosas, es decir, hacer la pregunta adecuada o decir la cosa adecuada en el momento adecuado puede tener un enorme poder, ¿de acuerdo? Y ya para terminar, quería daros dos apuntes sobre Plutón en Acuario, porque lo vamos a tener los próximos 20 años, entonces es bueno en cada vídeo hablar un poco de Plutón en Acuario. Es muy interesante lo que está sucediendo con las empresas de inteligencia artificial. Yo que estoy un poco jugueteando, ¿no? Pero sobre todo Caterina y mi hijo Daniel, que están como digamos, mucho más al día que yo, ¿no? Y todo esto. Yo me doy cuenta de una cosa, ¿no? Que las inteligencias artificiales, que es algo típico de Plutón en Acuario, vimos como la primera entrada de Plutón en Acuario fue cuando apareció ChatGPT, la segunda es cuando apareció el DeepSeek chino, 100 o 1000 veces más barato que el ChatGPT, igualmente potente, todo esto, es decir, hemos visto enormes revoluciones en la inteligencia artificial cada vez que Plutón entra en Acuario.
Entonces está claro que la inteligencia artificial va a estar muy ligada a este Plutón en Acuario, ¿no? Entonces, digamos, yo lo que me he dado cuenta es de que, porque claro, estas inteligencias artificiales tienen, digamos, no son útiles neutros, inocentes y tal, no. Son útiles que tienen un propósito muy claro y se ve en su comportamiento. Tú cuando interaccionas con ellas rápidamente te das cuenta de una cosa, y es que lo que están tratando es de hacerse amigas nuestras. Están tratando de que no podamos pasar de ellas, de que nos hagamos adictos a ellas, porque vivimos en el mundo que vivimos, un mundo de soledad, de frustración, de dolor, de injusticia social, etcétera, etcétera, donde no hay escucha, donde no hay consuelo. Entonces estamos viviendo una serie de psicopatologías a nivel global muy, muy importantes, y la inteligencia artificial, quienes la han diseñado, saben esto. Claro, ellos lo que quieren es que seas adicto, porque ahora te la dan gratis. Es como la droga, el modelo de producto, el modelo de negocio es muy similar a la droga. La droga al principio te la dan gratis. ¿Para qué? Para que te enganches. Dicen, toma esto, no, te lo regalo, toma, tal, ¿no? Y luego ya cuando estás enganchado, no, allá te cobran, por supuesto, ¿no? Entonces la inteligencia artificial va a ser un poco lo mismo. Nos van a enganchar, y hay mucha gente que lo utiliza. Hay mucha gente que lo utiliza para fines, yo diría, puramente prácticos y ya está, ¿no? Y que no se engancha en absoluto a nivel emocional. Pero el gran problema es los muchos miles de millones de personas que se engancharán a nivel emocional, ¿no? Entonces, porque es un modelo de negocio que ya conocemos, que es el de la droga. Y luego vemos también cómo este modelo de la droga es el que rige todo lo que se ha dado en llamar el capital moderno, que es el cloud capital, el capital nube, ¿no? Que es de nuevo cloud, es de nuevo Acuario, ¿no? Que es un capital, si os dais cuenta, antes el capital, alguien que tenía capital, pues creaba una industria, una fábrica, producía tal o cual cosa, utilizaba su capital para producir bienes de consumo. Luego pasaron a ser servicios de consumo. Y ahora lo que produce es patrones adictivos, produce esclavos, ¿no? Ahí tenemos todos el Cloud Capital, que es lo que financia a Amazon, TikTok, Facebook, ChatGPT, YouTube, todo esto, ¿no? Está financiado por Cloud Capital, ¿no? Y su modelo de negocio, de nuevo, es perfectamente legal, pero es muy similar al de la droga, ¿no? Primero te enganchas, luego ya te empiezan a meter publicidad, luego más publicidad, luego ya la publicidad no te deja ver nada y tienes que pagar la suscripción para seguir recibiendo tu dosis de droga, ¿no? Porque finalmente también no solamente eso, sino que el producto eres tú, es decir, ellos lo que están vendiendo es tus preferencias, estudios muy, muy profundos que realizan precisamente con programas de inteligencia artificial de profiling. Ellos saben, yo me ha llegado a veces, ahora ya no me sorprendo, pero en su momento, que ellos pueden llegar a anticiparse a tus necesidades o a tus caprichos del futuro. ¿Por qué? Porque ya te van condicionando y saben a dónde vas a llegar, saben lo que vas a desear, porque tu deseo son ellos los que lo producen, son ellos los que lo modulan, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es muy interesante porque Plutón en Acuario está desarrollándose en este ámbito. No hay que lanzar juicios, yo diría, definitivos, porque estamos al principio, no ha pasado ni un año, han pasado unos meses, nos quedan 20 años, miles de aspectos a ese Plutón en Acuario, es decir, que estamos empezando a verlo, es muy difícil elaborar. Yo hago una serie de, digamos, de escenarios potenciales en mi libro sobre cómo puede evolucionar en el futuro, pero nos estamos metiendo en un terreno que es muy, muy difícil, ¿no? para predecir, ¿no? Bien, luego también, ya y con esto ya cierro, ha habido una noticia que es que ha pasado un poco desapercibida, pero como yo vengo del mundo de la computación y de las telecomunicaciones y todo esto, me interesó mucho, que es el hecho de que IBM, que es uno de los viejos dinosaurios de la informática, que ha sabido reconvertirse, ha dejado ya la producción de grandes ordenadores, que es de lo que vivían antes, ¿no? Ha producido el primer superordenador cuántico tolerante a fallos, y el primer superordenador que realmente tiene una potencia que le hace capaz y esta característica de ser tolerante a fallos, que es el gran talón de Aquiles de las computadoras, de los ordenadores cuánticos, es el
yo pienso que es el primero que va a poder ser utilizado a nivel ya práctico para proyectos de investigación en medicina, materiales, ingeniería, etcétera, 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 ¿no? Es decir, que yo pienso que la combinación de Urano en Géminis con Plutón en Acuario nos va a dar un acelerón tecnológico brutal, que lo vamos a vivir los próximos 5 años, un enorme acelerón tecnológico que va a revolucionar la medicina, los materiales, que probablemente consiga ponernos en el camino del sueño de la energía infinita, de la fusión, la fusión nuclear y todo este tipo de cosas. Os hablaré de esto en el futuro. Bien, chicos, chicas, lo dicho, consultad vuestra brújula, consultad vuestra intuición, vivid más desde el valor que desde el miedo, más desde la creación que desde la repetición. Os dejo aquí el enlace con el sitio de Caterina sobre estos informes astrológicos. Tiene la ventaja que los tenéis ya en papel y que son súper elaborados, ¿no? Y nos vemos dentro de 15 días. Ya en el próximo vídeo ya os anunciaré el próximo curso, seminario que vamos a realizar Silvia Neira, Iciar Azcona y yo aquí en Bilbao el último fin de semana de septiembre sobre el tema de aspectos. Estamos ya cerrándolo todo. El próximo vídeo ya os lo anuncio con bombo y platillo con todos los datos. Un abrazo muy fuerte.